Buenos días, buenas tardes, según se vea este pequeño video. Sin duda, las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas a lo largo de la historia han jugado un papel fundamental en avanzar los derechos de las personas con discapacidad, tanto a nivel global como a nivel local. Y también la comunidad de personas con discapacidad ha jugado un rol fundamental en la negociación e implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles. Sin duda, la comunidad de personas con discapacidad vino a interactuar con los ODS con un enorme volumen de información y conocimiento derivado de nuestra experiencia como movimiento social en promover, adoptar, implementar y monitorear la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y sin duda eso es un valor agregado que creo nos hace bastante estar avanzados y por sobre todas las cosas, asegurarnos que la agenda de desarrollo sea abordada desde una perspectiva de derechos humanos, que no es cuestión menor. Hoy me gustaría contarles algunas de mis experiencias y de lecciones aprendidas en relación al Foro Político de Alto Nivel, que es esa reunión que suele organizarse cada julio en el seno de Naciones Unidas en Nueva York y que tiene como principales objetivos, el primero, revisar el avance en la implementación de algunos de los objetivos puntuales, se eligen año a año, y el segundo objetivo es el de escuchar a los estados cómo implementan la Agenda 2030 a nivel local y también permitir a la sociedad civil y otros grupos interesados preguntarle a los estados bajo revisión qué es lo que están haciendo para implementar mejor la Agenda 2030. Yo creo que este foro de alto nivel, de la mano de foros regionales que se hacen previo a julio cada año, y que en América Latina lo lidera la CEPAL, y en el que las personas con discapacidad hemos tenido un rol también fundamental, es clave porque, en primer lugar, nos permite presentar ante la comunidad internacional, según nuestra opinión, qué es lo que se ha avanzado en cada uno de los objetivos, pero más importante aún, qué es lo que falta hacer. Entonces, el foro político de alto nivel está dividido en dos segmentos. El primero, que corresponde a ese primer objetivo que yo contaba hace unos minutos, y que tiene que ver con opinar acerca de la implementación de diferentes objetivos. Entonces, hay años que toca educación, hay años que toca empleo, hay años que toca infraestructuras, cuestiones relacionadas al partnership. Y es ahí donde nosotros podemos contar, según nuestra visión, qué es lo que se está haciendo bien, pero también qué es lo que falta hacer. Para eso nosotros tenemos que tener mucha recopilación de datos. Por eso la importancia de trabajar a nivel local, de conocer qué es lo que cada uno de nuestros países se ha comprometido a hacer para la implementación de la Agenda 2030, de poder estar en contacto con la autoridad en el Estado que es responsable de implementar la Agenda 2030, y por sobre todas las cosas, recopilar datos y evidencias para que cuando nosotros tenemos la oportunidad de participar en ese segmento temático, que es el primero, podamos opinar no desde lo que nosotros creemos, sino desde lo que nosotros hemos revisado, hemos obtenido como información. Yo creo que uno de los grandes tips que yo puedo compartir es, cuanto más nosotros basemos nuestra influencia, nuestra incidencia en datos y evidencia, más efectiva va a ser, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que es bueno apartarnos un poco de esta idea, yo creo que pasa esto, y empezar a usar más, yo sé que pasa esto porque tengo estos y estos datos y estas evidencias. En segundo lugar, este segundo segmento que tiene que ver con la revisión de los estados, también es súper importante porque es el momento en el que nosotros, como movimiento organizado, a través de nuestras organizaciones, vamos a poder preguntarle a los estados bajo revisión qué es lo que concretamente están haciendo por y para las personas con discapacidad, pero también qué están haciendo con
las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas para avanzar la implementación de la Agenda 2030. También es muy interesante ver cómo, aparte de poder preguntarle a los estados qué están haciendo, la interacción con el resto de la sociedad civil. Nosotros sabemos que, dependiendo en cada caso, la interacción de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas con la sociedad civil puede variar. Hay contextos en el que ese vínculo está mucho más aceitado, hay otros casos en el que ese vínculo entre organizaciones de personas con discapacidad y sociedad civil es mucho menor. Entonces, la posibilidad de participar en este segundo segmento, llamado fundamentalmente el segmento ministerial o el segmento de las revisiones nacionales voluntarias, es fundamental para hacer un poco de lo que hacemos cuando vamos al comité de la convención y tenemos nuestro diálogo interactivo con el Estado, con algunas diferencias. Recordemos que este proceso es voluntario, este proceso no es obligatorio, es mucho más general, no es solamente para personas con discapacidad. Pero venimos, y creo que tenemos un valor agregado ahí, con esa gimnasia que ya tenemos de cómo interactuar con el comité de la convención, para hacer de las revisiones voluntarias un proceso mucho más efectivo. Y como decía hace unos minutos atrás, también la posibilidad de interactuar con el resto de la sociedad civil y con otros grupos interesados, para también poner la agenda de las personas con discapacidad sobre la mesa de esas otras organizaciones. Lo último que a mí me gustaría decir son dos pequeñas reflexiones. La primera es la importancia de los foros regionales. La Agenda 2030 está a mitad de camino y sin duda poco a poco se ha ido perdiendo el interés, o cada vez vemos que el espacio de la sociedad civil es menor, por razones que quizás hoy no nos alcance el tiempo de explicar, pero que existen y que son tangibles. Por lo cual, interactuar a nivel regional es tan importante como hacerlo a nivel global. Por lo cual, conectarse con CEPAL, saber cuándo es el foro regional, preparar, tener incidencia, ocupar cargos de liderazgo en la plataforma de la sociedad civil en cada una de las regiones, es para mí un paso enorme para garantizarnos de estar adentro de la discusión. Y la segunda, para mí, lección aprendida después de haber estado algún tiempo dando vuelta por el foro político y en algunas otras cuestiones relacionadas a la Agenda 2030, es que después de vivir la revisión voluntaria, después de estar opinando acerca de los diferentes objetivos, etcétera, etcétera, tenemos como organizaciones de personas con discapacidad un papel clave a nivel local. Entonces, imaginémonos de alguna manera como un subir y bajar de lo local a lo global y del global a lo local. Nosotros recolectamos datos a nivel local. Podemos participar a nivel global o regional, llevando nuestras perspectivas, y después tenemos como volver al nivel local, por eso esto decía de subir y bajar, volver a nuestro nivel local para que lo que se ha discutido a nivel global sea implementado a nivel local. Por eso es importante que cuando podamos tener la posibilidad de participar a nivel global, lo hagamos con datos y evidencias firmes, y después que sigamos las discusiones a nivel global para volver al nivel local y decirle a nuestros gobiernos: mire, en el último foro político de alto nivel se llegó a la conclusión, por ejemplo, de que en materia de educación el financiamiento para minorías es casi nulo. Ustedes, como gobierno, deben asignar mayores recursos. Nosotros estamos disponibles para poder ayudar a pensar mejor, pero este es lo que se discutió a nivel global. Nosotros como sociedad civil lo traemos a nivel local y lo aplicamos en el contexto de cada país. Yo creo que si nosotros logramos pensar esto, local, global, global, local, la Agenda 2030 va a ser un espacio mucho más productivo y en el que nosotros como personas con discapacidad y nuestras organizaciones representativas van a tener un rol mucho más activo. Espero que estas palabras hayan servido un poco para pensar qué podemos hacer juntos, y siempre me encontrarán disponible para poder trabajar de manera conjunta. Un cordial saludo.